esta ocasión nos va a acompañar José Luis Molina, quien nos va a hablar de los retos del trabajo de campo en la sociedad contemporánea. José Luis nos va a presentar las lecciones aprendidas sobre el trabajo de campo realizado por el proyecto Orbis, y la idea es que después abrir el debate para que todos podamos hablar sobre nuestras experiencias con respecto al trabajo de campo en la actualidad. Entonces, José Luis, te doy la palabra. Muy bien, pues nada, estoy muy contento de estar aquí porque siempre vamos corriendo y nunca tenemos tiempo de poner en orden todas las cosas de las que nos vamos quejando, ¿no? El mundo ha cambiado, sabemos que ha cambiado y me temo que ha cambiado más de lo que nos pensábamos. Entonces voy a hacer una presentación del proyecto Orbis. Algunos de vosotros ya los conocéis, por ejemplo Aurora, que estuvo en mi tribunal, conoce algunas transparencias, pero así todos tenemos el mismo background, ¿vale? Vemos lo que hicimos justo antes de que empezase la pandemia, que tuvimos que interrumpir el trabajo de campo, en parte, y entonces un conjunto de reflexiones sobre lo que nos espera, ¿eh? Entonces son 4 o 5 temas. Yo normalmente no soy muy optimista, por lo tanto los 4 o 5 temas que os presentaré me temo que son formidables, y entonces podemos hacer simplemente una ronda, los que estamos en persona y los que estamos online, y que cada uno, cada una valore, pues bueno, cómo piensa que va a evolucionar la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces el título es más apropiado que nunca: Retos del trabajo de campo en la sociedad contemporánea, ¿eh? Precisamente ayer estaba en un tribunal online, europeo, etcétera, y entonces todo era trabajo de campo, ¿no? Sobre realmente qué es lo que aporta el trabajo de campo que no aporten los datos de Google Maps, Google, ¿sabes? Todos los que trabajan en inteligencia artificial y trabajan con data science. Pues ahí vamos. Entonces empezaré por la primera parte, que es lo que hemos aprendido del proyecto Orbis. El proyecto Orbis, como veis, lo hemos hecho diferentes personas, la IP Miranda, yo como COIP y Gabriel en Rumanía. Básicamente lo que intentaba era visibilizar las redes de relaciones transnacionales entre Rumanía y España, ¿de acuerdo? Una realidad que no está en las estadísticas, que no está ni siquiera en la mente de nuestros informantes. Por lo tanto, necesitábamos un trabajo de campo muy intenso para poder reproducir todas esas relaciones. Entonces, simplemente para que os seáis conscientes, trabajamos en Castellón de la Plana, que esto está en España, en el Levante, aquí, y también en el sur de España, en Almería, en el Mar de Plástico, ahora lo veréis. Y vimos que la mayor parte de la población de Castellón de la Plana estaba relacionada con el norte de Bucarest, y la mayor parte de la población rumana de Ejido y de Roquetas de Mar estaba relacionada con Bistritz Sana Saud, que está en Transilvania, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería un ejemplo en los cuales estaríamos intentando, con trabajo de campo intenso, siguiendo a la gente, hablando con ella, viendo sus relaciones, intentar ver estructuras sociales interdependientes entre transnacionales, entre 2 países diferentes como son Rumanía, en este caso sería el corredor migratorio a Castellón, y por otro lado Roquetas de Mar, que sería el corredor migratorio a Bistritz Sana Saud. Entonces, en un caso teníamos un distrito industrial de la cerámica, el de Castellón, que atraía a muchos inmigrantes, y en el otro caso tenemos, este está hecho desde el avión, el Mar de Plástico de Almería. Recuerdo que uno de los chicos con los que hablé me decía: yo cuando llegué por primera vez aquí vi que pensaba que estábamos al lado del mar, porque cuando vi toda esa luz pensaba, estoy al lado del mar, en lugar de estar en Rumanía, allí estoy en la meseta, estoy al lado del mar. No, estaba al lado del Mar de Plástico, que está al lado del mar y tiene unos problemas acuíferos con el agua determinados que ya hablaremos en otra cuestión. Bueno, en definitiva, nos centramos en 2 lugares donde la población rumana llegó a ser el 14% de la población total, y en este caso, pues, ahora mismo estaríamos en torno al 10% de la población total. En un caso completamente integrada, con hermanamientos, con asociaciones, consulados, con todo,
y en otro caso con casos de racismo, violencia, bueno, y lo que es elegido, ¿no? Todo lo que os podáis imaginar. Aquí trabajamos con la Universidad de Jaume I de Castelló, y aquí trabajamos con la Universidad de Almería. Hicimos estancias en esos dos sitios, y así teníamos expertos locales, ¿vale? Entonces, participamos en la vida local. Esto es caro, ¿no? Porque implica ir a misa. Nacho iba con su niña recién nacida, de las dos, la primera, ¿no? Pensando que eran adventistas o eran ortodoxos, en este caso ortodoxos. Decían, no, venimos a la misa, pero no somos ortodoxos. Una encuesta, porque teníamos que preguntarle a la gente de manera sistemática relaciones locales, relaciones transnacionales, relaciones con otros países, con gente nacional, con gente no nacional, etc. Esta es la encuesta de redes. Y después, claro, entrevistas en profundidad, algunas en rumano, otras en español. Y aquí tenemos al Nacho, que estuvo viviendo allí en Roquetas de Mar un tiempo. Yo estuve en Castellón. Y bueno, con la ayuda del hijo del párroco ortodoxo, pues que hacía bien para el tema de la traducción al rumano, ¿vale? Entonces es un trabajo muy exigente, porque podéis ver que hicimos una bola de nieve para la gente que no conoce el tema, la metodología. Posiblemente los puntos negros son los que llamamos semillas. Después de un trabajo de campo exploratorio, pues pudimos identificar en cada uno de los lugares diferentes grupos de gente con diferentes características. Entonces, algunos religiosos, otros no religiosos, unos que trabajaban en la industria, otros que trabajaban en el campo, unos con mucha movilidad, otros con poca movilidad. Entonces, en cada uno de los diferentes grupos entrevistamos a una persona para que esta persona nos fuese dando referencias de los diferentes grupos, ¿no? Entonces, aquí veis estas semillas. Están todas en este caso en Castellón, y podéis ver que están relacionados con emigrantes en España, algún de origen rumano, pero también con emigrantes en Rumanía y con retornados, que son los verdes. Es decir, cada semilla tenía relaciones locales y también relaciones transnacionales, ¿vale? Como podéis ver, la red solamente de los que entrevistamos, las semillas nos referían a algunas personas, íbamos a entrevistar a esas personas nos referían a otros, y esas personas a otros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este cuadro resume muy bien una de las conclusiones del trabajo de campo. No sé si lo podéis ver. Esto es Rumanía, esto es España, y estos son otros países, básicamente de la Unión Europea. Veis que hay muchas relaciones de rumanos dentro de Rumanía, pero también muchas relaciones de rumanos con España. No sé si lo veis. Esto de aquí, esto de aquí. Y ojo, de una manera, eso sería el corredor migratorio, por decirlo de alguna manera, pero aquí también veis que hay muchas relaciones con gente de otros países. Es decir, es realista. Estás dentro de un corredor migratorio, pero también tienes relaciones con gente que está viviendo en otros países. Lo mismo para España. Tienes relaciones con gente en España, pero gente en Rumanía. Gente en Rumanía, no sé si lo veis, y gente en otros países. Entonces, claro, fijaos, con un trabajo de campo intensivo fuimos capaces durante 4 años, esto solo es un primer corredor, fuimos capaces de mapear la red de relaciones transnacionales de los rumanos viviendo en Castellón. No sé si me explico, ¿no? De manera, digamos, literal, no solamente metafórica, ¿vale? Desde un punto de vista más teórico, nos encontrábamos con cambios, con que estos corredores, estas movilidades tenían efectos en la cultura, no solamente efectos en las personas, ¿no? Fijaos que en el lugar de destino nos encontrábamos en esta iglesia que habéis visto antes, pues dentro pintada por pintores ortodoxos, que ya sabéis que tienen que seguir las reglas bizantinas del arte bizantino, ¿no? Para pintar, invitados específicamente, después de un periodo de abstinencia, unos murales. Estos murales no están en Bucarest, estos murales están en Almería, en el Ejido, ¿no? Entonces, si tú ves esta foto, dices, esto es un mundo ortodoxo que podría estar en cualquier lugar de Rusia o de Ucrania, no, esto está en el mar de plástico de Almería, ¿no?
Nos encontramos con el hermanamiento en Castellón. Este es el acto de hermanamiento de las dos ciudades. Aquí no se ve, pero pone Castellón y Târgoviște, que es el norte de Bucarest. Veis asociaciones de rumanos enseñando a los niños, educados en valenciano, educados en español, ¿no? En la escuela, pues que aprendían canciones rumanas, ¿no? Con los vestidos de cada uno de los lugares de origen. Nos encontramos con una empresa como era Digi, que solamente daba servicio en aquellos momentos a los rumanos porque tenía el doble SIM. Ahora ya la Unión Europea lo exige para todos, el roaming gratis, ¿no? Pero en esos momentos tenían en el mismo teléfono sin necesidad de cambiarlo, y cuando se movían podían usar las dos SIM al mismo precio, ¿vale? Sin hacer llamadas internacionales en ningún momento, lo cual era un buen indicador de que se movían entre Rumanía y España. Y lo mismo para el norte de Italia. La gente que estaba en el norte de Italia tenían una SIM para llamar a Italia a un precio especial y para llamar a Rumanía y viceversa, ¿no? Esto es una celebración también, un festival. Mientras el Barça estaba perdiendo contra el Atlético de Madrid, pues toda esta gente estaba aquí de manera discreta, ¿no? Celebrando un festival, y el resto de gente estábamos mirando la televisión, ¿no? Estos son los 100 años de Rumanía como podéis ver, una misa multicelebrada con obispos cristianos, ortodoxos, católicos, pastores, protestantes, todos juntos celebrando una misa por los 100 años de Rumanía, que tuvimos oportunidad de presentar el proyecto, y la gente trabajando aquí en el Mar de Plástico con empresas rumanas haciendo estas instalaciones, ¿vale? Publicaciones locales, El Ejido, ¿no? De Ubaldo, entre otros, un compañero nuestro, y esto está relacionado con un mundo, por una parte, muy rural en ocasiones, con coches de lujo, en un mundo muy rural, pero también con grandes instalaciones industriales, pues eso, ¿no? Un mundo completamente moderno, con smartphones, YouTubes, TikToks, etcétera, ¿no? Mujeres pues que todavía conservaban el sentido de la ¿cómo se llama esto?, ¿no? De la hospitalidad, que ya ha desaparecido en muchos sitios, ¿no? Y bueno, y con autobuses que por 69 euros te llevaban. Cuando los low cost aviones empezaron a hacer la competencia, pues ya no transportaban a personas esos autobuses, sino transportaban regalos, transportaban paquetería, ¿no? Y con lo cual pues se seguía moviendo el negocio. Y bueno, pues nada, aviones low cost hasta la pandemia, y Pepe Car y todo este tipo de cuestiones. Pues bueno, aquí Nacho tiene un artículo precioso sobre su experiencia viajando en Pepe Car con diferentes personas, ¿no? Entre Rumanía y España. Bueno, tenemos aquí una realidad transnacional. En este caso, más que un corredor migratorio, pudimos ver que no es esta la realidad entre Bistrița Saúd y Roquetas de Mar, sino que la realidad es más bien como si fuese un embudo con un centro emisor, que puede ser, pues eso, Târgoviște, pero con muchos otros lugares cercanos, y un centro atractor, si me permitís la expresión. O es una gran ciudad, como puede ser Madrid y Barcelona, o es un centro donde hay mucho trabajo, que sería un distrito agroindustrial o un distrito industrial, ¿no? SID. Y también, bueno, esto sería, Aurora lo conoce, estos son los Cárpatos, ¿no? Los siqueis, los changos, los católicos. Bueno, estos estarían un poquito por ahí. Pero también con un segundo nivel, esto es una realidad multinivel, donde esas movilidades no solamente están a nivel miope individual, donde las personas se mueven en función de sus familiares, de sus oportunidades de trabajo, de sus conocidos, de sus primos, sino que también hay un segundo nivel, que es el nivel institucional, donde las iglesias están conectadas entre ellas, donde los consulados están conectados con algunas empresas, donde hay una movilidad que está motivada por esto, por una persona que está en Castellón, no tiene trabajo con la crisis, y con una carta de su pastor pues se va a Noruega, literalmente se va a Noruega, y en Noruega pues encuentra trabajo, y después otro pastor le da otra carta, pues se va pues a Suecia, ¿no? Y así, o a Dinamarca, ¿no? Entonces hay una movilidad que solo se puede explicar por la existencia de ese segundo nivel institucional, ¿no? Entonces estamos delante de alguna realidad muy compleja, que gracias al trabajo de campo único,
la pudimos reflejar. Entonces, estos corredores tienen consecuencias para la integración de las personas, para los negocios, para la cultura. Permitidme que sea un poquito, ¿cómo lo diría yo? No sé si habéis visto la película Buscando a Nemo, que es una película de Pixar, ¿no? ¿Os acordáis de la escena del Nemo y las tortugas? Y la corriente transoceánica que va allá. Pues esto sería un poquito lo mismo, ¿no? Si tú estás fuera de la corriente, estás quieto. En cambio, en el momento que te metes dentro del corredor migratorio, ya empiezas a moverte y empiezan a pasar cosas, ¿no? Las tortugas se mueven, las personas se mueven. Esto es una realidad que es así. Hemos visto que la gente que está más conectada, y tenemos algunos artículos en ese sentido, dentro de este canal migratorio, es diferente de la gente que está fuera del canal migratorio en términos de etnicidad, en términos de acceso a recursos, en términos de incluso de esto, ¿no? De prácticas culturales. Los distritos agroindustriales, entre otros, son polos de atracción de estos corredores. Hemos encontrado, y eso es un artículo muy bonito que acaba de salir publicado con Nacho, donde él ha demostrado cómo esta gente empezaron a trabajar en los veranos calurosos en el sur y han sustituido a las empresas españolas que se encargaban de toda la construcción de invernaderos y ahora son un sector exportador de primer orden internacional, o sea, exportan a todo el mundo tecnología de invernaderos en lugares complicados, ¿no? Y no solo tienen trabajo semi-cualificado, sino tienen ingenierías, tienen todo tipo de servicios internacionales. Esto lo ha descubierto Nacho, y ni siquiera los de la Universidad de Almería, que llevan toda la vida viviendo allí y trabajando con esta gente, lo sabían. ¿Por qué? Porque el nombre de la empresa sigue siendo Hermanos Fernando, Sociedad Limitada, ¿no? Porque la empresa se sigue llamando así, pero detrás hay toda una empresa, digamos, diferente. O sea, el trabajo de campo permite descubrir cosas nuevas en diferentes ámbitos, en el mundo de la cultura, en el mundo de los negocios, etcétera, en este caso de los invernaderos. Y después, para el nivel de la integración, hemos visto que el hermanamiento es decisivo. En el momento que se hermanan las ciudades, en ese momento las policías locales empiezan a colaborar, los colegios empiezan a intercambiar estudiantes, los profesores se empiezan a mover, las bibliotecas empiezan a hacer actos en rumano, con poesía. Es decir, eso tiene unos efectos extraordinarios para el sentido hicimos una presentación pública en el Menador, aquí está el cónsul, representantes del ayuntamiento, representantes de la Universidad Jaume I. Aquí no os lo pongo, pero hicieron un vídeo conmemorativo donde, pues bueno, con entrevistas a personas. Descubrimos que el concepto de identidad en estos corredores se disloca y aparecen identidades locales. Yo soy de Castellón, pero yo soy romano, ¿vale? ¿Entendéis? Y son unas identidades que lo explicas en Rumanía y la gente que tiene una identidad, la identidad rumana es muy excluyente, ¿no? Pues no entienden que se pueda dislocar un sentimiento local de pertenencia con un sentimiento étnico más global. Y también se desarrolla lo que hemos llamado la plenitud institucional, lugares donde tú puedes vivir toda una vida, no en Miami, sino en Castellón. Tú en Castellón puedes vivir toda una vida en rumano, si quieres, pero una vida muy, muy coordinada, ¿no? Puedes tener todo, la música, la fiesta, la iglesia, la comida, la celebración, todo, las colonias que llamamos la plenitud institucional, ¿no? Entonces, en estas plenitudes pues son muy importantes las instituciones, y ahora el consulado ya de Castellón lo han pasado a Valencia, porque ya es Valencia, digamos, ya dentro de la Unión Europea pues ya se han normalizado algunas cosas. Pero esto es una foto del acto de hermanamiento, donde es básicamente, no sé si lo veis, la bandera rumana, bueno, la bandera de la Unión Europea, la rumana está más para allá, la bandera de Castellón, y los que veis allí son gente del ayuntamiento, de Bistrița Năsăud, ¿sabes?, de lugares de Rumanía y del consulado en Castellón. Vale, entonces, el trabajo de campo lo sabéis, siempre es un trabajo titánico, siempre implica pues un esfuerzo personal, un cambio personal extraordinario que nadie financia en realidad, porque esto en parte lo financió 6 meses, estuve 6 meses y 6 meses. Los primeros 6 meses porque había sido director del departamento y tuve un sabático,
pero nadie me pagó. O sea, yo tenía financiado ese sabático porque era un sabático, no la financiaba el proyecto, ¿no? En el caso de Nacho, porque tenía una FPI, es decir, que tenía una beca predoctoral que le financiaba el trabajo de campo, ¿no? Un tema que quizás nos equivocamos, el tema del anonimato. Ya sabes que el colectivo, en el caso, la gente de la Europa del Este en general, son muy desconfiados y no por casualidad, sino porque han sufrido mucho. Entonces, si tú a un rumano le preguntas en Bistrița Năsăud el número de identificación de su cartilla rumana, en ese momento todo el bar en conjunto se va. Todo el bar se va, literalmente, ¿no? Como nos ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, aquí en la administración nos pedían que pusiésemos si había alguna compensación, un café, cualquier cosa, que pusiésemos los números, ¿no?, de identificación. Bueno, no os digo más. Creo que tenemos alguna solución para esto. Y después otro tema muy importante que descubrimos que lo hicimos bien, que antes de ir a las personas fuimos a las instituciones, fuimos a los pastores, fuimos a los ayuntamientos, a los consulados, a las asociaciones, ¿no? Nos presentamos en sociedad, para decir algo, ¿no? Porque sabíamos que era un colectivo muy complicado y que un simple mensaje en Facebook podría destruir toda la investigación, ¿no? Si alguien Esto nos había pasado en el trabajo de campo exploratorio porque estábamos en una misa y vino una mujer huyendo, entre comillas, con sus hijos de Noruega, diciendo que le querían quitar los niños. Y lo estaba diciendo en la misa delante de 500 personas, en un distrito industrial que ni siquiera saben que tienen un espacio allí donde 800 personas hacen misa 3 días por semana, ¿vale? Ni siquiera lo sabe nadie, solamente los... Y entonces cuando salíamos de la misa le preguntábamos que nos explicase un poquito cómo pensaba ella que las autoridades noruegas le querían quitar los hijos, ¿no? Y entonces, bueno, la mujer reaccionó con mucho miedo y su marido nos estaba hablando, porque íbamos dos, y entonces se llevó al marido corriendo. Entonces nos dimos cuenta de que era un tema muy sensible y que teníamos que presentarnos primero en sociedad. Básicamente lo que pasa es que en Noruega, ya lo sabéis, en una escuela, si un niño dice, oye, es que mi padre me ha dado una bofetada porque no he hecho los deberes, pues es inmediatamente, ¿no?, se pone en marcha todo el aparato estatal, toman a los niños, los meten en ¿sabes?, ponen en marcha todo el protocolo que tienen, donde los niños no son de las familias, son en primer lugar del Estado, ¿no? Bueno, esto hablamos con el Eriksen, precisamente, con Eriksen, Thomas Eriksen, hablamos de este tema y nos dijo que sí, que realmente es un cultural misunderstanding, es un tema que hay que ir con mucho cuidado porque lo que para ti es una buena educación, tienes que hacer los deberes, te lo ha dicho tu profesor o profesora, te doy un bofetón, ¿no?, porque no los has hecho. Se entiende como un acto de violencia cuando en realidad era un acto, digamos, un típico cultural, malentendido cultural que había que trabajar. Muy bien. Entonces, ya voy acabando. Acabamos de publicar este artículo en Field Methods, básicamente con estas mismas ideas. Si queréis que el trabajo de campos funcione, tenéis que, primero, seleccionar una población, la presencia de enclaves, para hacer estructuras transnacionales. La presencia de enclaves os puede ayudar. No asumáis inmediatamente que la población es homogénea, sino al contrario, asumir que la población va a ser heterogénea y por lo tanto tenéis que hacer un trabajo de campo exploratorio para descubrir toda la heterogeneidad de esa población. Otra cosa que tener en cuenta sobre todo expertos locales, asociaciones, etcétera. Si un experto local se pone en contra vuestra o piensa que le estés haciendo la competencia, se acabó el estudio, se acabó el trabajo. Si un pastor piensa que estáis trabajando mal, se acabó el estudio, se acabó el trabajo. Si alguien de Cáritas, alguien del ayuntamiento piensa que estáis trabajando mal, se acabó. Es decir, hay que hacer un trabajo, digamos, serio con las instituciones, hacer una presentación pública, si es posible, que salga en los periódicos, que salga en los medios de comunicación locales, etcétera. Están preparados para social media, sobre todo Facebook. Toda la gente en Rumanía tiene Facebook, todos los inmigrantes rumanos tienen Facebook y lo usan. Y pues eso, ¿no?
hacer trabajo de campo etnográfico para seleccionar las seeds o las ¿cómo se llama esto? Las yabos, ¿cómo se llaman? Las semillas. Hacer trabajo no con la misma intensidad, pero en el país de origen es imposible hacerlo con la misma intensidad, pero también hacer un trabajo exploratorio allí para poder hacer, digamos, buena cuestión. Intentar evitar la gente fácil, los gatekeepers, ¿no? Esta gente que ya lo dicen todos los manuales. Los que tienes facilidad para contactar son los que precisamente no te interesa contactar, ¿no? Porque son los que de alguna manera controlan el acceso a las comunidades. En nuestro caso nos hemos encontrado con algunos de estos, gente de asociaciones que querían monopolizar parte de la investigación, etcétera, ¿no? Bueno, y después está todo el tema de la anonimización. A ver, nosotros lo hemos pasado muy mal porque como utilizamos un método muy sofisticado de anonimización de los informantes, después tuvimos que desarrollar sin una inteligencia artificial para identificar de manera única, y ahora mira, especialmente Chiara, Agnese y Francesca lo están sufriendo, que tenemos, digamos, un sistema tan sofisticado que ni nosotros mismos sabemos si dos registros están duplicados o no, ¿entiendes? Porque, bueno, entonces fijaos, utilizábamos las primeras letras del nombre, las primeras letras del apellido, los 4 últimos números del número telefónico, ¿no? Para hacer un identificador único, pero claro, la gente tiene más de un teléfono electrónico, más de un teléfono smartphone, y a lo mejor tienen 2 nombres, su nombre es compuesto, y a lo mejor han utilizado primero el apellido antes que el nombre, es decir, lo hemos conseguido revisando uno por uno todas las respuestas, ¿vale? Entonces, hablando con la Agencia Española de Protección de Datos, el vicepresidente, le dije si le podía grabar, dijo lo siguiente: por lo tanto, a partir de ahora creo que podemos actuar de manera diferente. Nunca hagáis esto, nunca más. Si el diseño de investigación os exige tener datos de personas con todos los datos, como los necesitábamos para poder hacer la bola de nieve, ¿no? Sí. Recogerlos con nombre, apellido, dirección, número de teléfono, lo que queráis. Ahora bien, una vez los hayáis recogido, tenéis que pensar medidas para reducir el riesgo de identificación de esas personas, ¿sabéis? Es decir, recoger los datos, hacer vuestras redes y después los anonimizáis. Pero no al revés como habéis hecho. ¿Por qué? Porque hay problemas de fiabilidad, entonces hay dinero público que está financiando a lo mejor datos que no son fiables, y después hay problemas de horas de dedicación del proyecto. Estamos financiando unas horas que no son necesarias, porque vosotros tenéis un compromiso de confidencialidad con vuestros informantes, por lo tanto, utilizarlo de otra manera. La gente de aquí de la Autónoma no me quiso creer, y ahora he encontrado otro documento de la Data Protection Officer del Reino Unido que más o menos dice lo mismo, gracias a Dios, y es utilizar los datos que os dice vuestro diseño de investigación y anonimizarlos después, no antes. Por lo menos eso está escrito, no es oral, está escrito y lo podemos dar. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia en todas las instituciones al riesgo cero. Por lo tanto, cualquier Data Protection Officer de cualquier institución dirá: datos sensibles hay que anonimizarlos, ¿sí o no? Es decir, todo el mundo está dispuesto a censurar la investigación, sin problemas. Bueno, ya acabo, hay que proveer feedbacks, etc. Entonces, nuestro trabajo de campo se interrumpió. Es decir, todo esto es muy bonito, los datos que os he enseñado van a ser maravillosos. Si Agnese y Francesca nos ayudan, pronto los tendremos en el bddwap.cat, anonimizados, y gente podrá hacer estudios, ¿no?, de todo tipo sobre esos datos maravillosos. El caso es que en el segundo corredor, a los 45 entrevistas, porque primero empezamos en Almería, a las 45 entrevistas tuvimos que dejarlos de hacer por la pandemia, ¿vale? Entonces, si era difícil antes hacer trabajo de campo, pensad ahora. Pensad ahora en este mundo que os decimos. Nosotros no hemos podido hacer el pica pica ahora, después de esta sesión. ¿Por qué? Porque no nos han dado autorización, ¿vale? ¿Os dais cuenta?
Un dinero que está, la autónoma tiene su canon, ha cobrado por ello, está el listado de personas con nombre y apellidos de los que vamos a participar. Por cierto, Alex, no estabas en el pica pica, pero bueno, lo hubiésemos añadido porque nosotros no somos delincuentes, que se sepa, ¿no? Por ahora. Entonces, si me permitís, yo esto tenía diferentes nombres, pero yo he llamado los regímenes de control del conocimiento, ¿no? Pensad el tema de la autocensura. Nos encontramos con montones de investigadores que nos dicen, oye, yo para no tener problemas, ¿qué tengo que hacer? Grupos focales, encuestas web. Pues nada, yo hago encuestas web o grupos focales. Directores de proyectos europeos financiados que dicen, no, mira, íbamos a hacer trabajo de campo etnográfico, pero lo quitamos para ahorrarnos problemas con el Ethics Committee, ¿sabes? Yo iba a trabajar con gente vulnerable, pero no. Voy a trabajar con profesionales de hacer un Delphi porque puedo publicar igual y es más fácil. Es decir, nos encontramos con regímenes de control, con la autocensura. Otro tema, con la supeditación de los intereses de investigación a lo que está financiando el sistema. El sistema financia retos, ¿no?, de la sociedad. Pues todo el mundo vamos a hacer retos, porque si no, desaparecemos del sistema, ¿no? Entonces, nos encontramos también con estos regímenes de control del conocimiento que vienen de nosotros mismos. Nosotros mismos somos productores de reglas, somos productores de controles. Ahora os pondré un ejemplo. Somos productores de regímenes de disciplinas, de Data Management Plan, de garantías de calidad, de innovaciones docentes, de acreditaciones. No sé si nosotros mismos estamos interesados en formar parte de esos regímenes de control del conocimiento porque nos permiten ampliar nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, con lo cual construimos entre todos burocracias tóxicas, ¿no? Nosotros tenemos un artículo llamado Moral Bureaucracies o burocracias morales, porque al final toda la ética y tal está gestionado por estas reglas, ¿no?, con conflictos de interés, por personas interesadas en que haya más y más reglas para poder ir adelante en sus cuestiones. Solamente os digo un ejemplo. Pensad un momento quién está en el sistema ahora. Pedagogos, psicólogos, data managers, gente de acreditaciones, técnicos de todo tipo. Antes de la innovación docente, antes de la acreditación universitaria, antes de los sistemas de competencia, de la excelencia de la investigación, antes de todos esos sistemas, ¿no?, de competencias, todas estas profesiones no estaban. Y ahora son los que mandan en la evaluación, los que mandan en la acreditación, los que mandan en la autorización de los pica-pica, los que mandan en decir que es excelente y que no lo es. No sé si me explico. Hay un montón de profesiones que no estaban hace muy poco tiempo y que ahora sí que están, ¿no? Todos los consultores de los retos del ECIU. Todos esos consultores, sin esas etiquetas, no estarían, ¿no? Entonces yo a eso lo llamo, si me permitís, regímenes de control del conocimiento. Todo esto es como el cuco, ¿no? Tú pones un huevo que aparentemente ayuda al sistema, después echa a los académicos del sistema, ¿no?, y tiene a todo el mundo rellenando formularios para hacer el cuco más grande, ¿no? No sé si lo entendéis como metáfora, ¿no? Seguramente hay un nombre mejor para esto, pero yo lo he llamado regímenes. Entonces, en este contexto es muy difícil encontrar a alguien como ahora mismo una chica que se vaya con los Baka a Camerún, a la selva de Camerún, como está ahora, ¿no?, Flasandrín, siguiendo a cazadores recolectores, ¿no?, para recoger las plantas que usan para el tema de las enfermedades, etcétera, ¿no? Y a menudo no son antropólogos. Dejadme que os ponga un ejemplo. ¿Habéis leído el Zoo de Pitus, alguno de vosotros o de vosotras? Bueno, este es un libro que en Cataluña era muy famoso hace unos años, cuando éramos jóvenes. El Zoo está publicado en primera vez en los años 60 y se ha mantenido durante 40 años como el ventas máximas para las escuelas de Cataluña. Básicamente es un niño en un barrio que se pone con una enfermedad muy enfermo y el barrio organiza, y sus amigos, liderado por sus amigos, un zoo para hacer una colecta para todos los vecinos, una feria, donde recoger el dinero para poderlo llevar a Suiza para que le hagan ese tratamiento tan extraño, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Entonces los amigos están con él, se les ocurre la idea y montan un zoo
el zoo de Empitus, ¿no? Y todos tienen una vaca, hay vecinos que hacen bocadillos, capturan cosas en el bosque, ¿no? Pájaros, grillos, los ponen en jaulas. El director del zoo de Barcelona lleva dos pequeños tigres, para que los acaricien los niños, ¿no? Entonces, y montan el zoo, recogen el dinero y le consiguen pagar el tratamiento, ¿no? Todo esto que era tan bonito, resulta que ahora tenemos un delito contra la salud pública porque hay personas que han hecho bocadillos sin el carnet de manipulador de alimentos. Además, nos tenemos una venta ambulante sin licencia, que no paga IVA, no sé si sois conscientes. Además, tenemos transporte ilegal de animales. Yo soy el representante de la Comisión de Ética de la Universidad y os puedo decir que cualquier animal que entra o sale de un estabulario de la Autónoma hay que rellenar un montón de formularios, ¿entendéis? E incluso los que van a consumo, ¿no? O sea, animales que van a sacrificar, todo esto uno por uno los tenemos, es un delito muy grave. Tenemos tráfico de influencias, porque el director del zoo ha utilizado dos tigrecitos que estaban en las instalaciones y los ha llevado a un barrio, ¿no? Por decisión propia, ¿entiendes? Para que lo acaricie gente que no está autorizada. Para manipular animales tienes que tener diferentes niveles, el A, el B, el C, el D y el F, y ahora estamos organizando formación para que los que están en los diferentes niveles puedan renovar sus niveles, ¿no? El fraude fiscal al IVA que no se ha pagado, etcétera. Por eso os digo que lo que estoy diciendo no es un tema de burocracia sin más, estoy hablando de todo un sector económico que tiene efectos en el conocimiento que podemos crear, ¿entendéis? Porque limita los temas que trabajamos, las técnicas que utilizamos, la libertad que tenemos y la capacidad crítica que podemos tener. Entonces, otro tema importante es la digitalización de la sociedad y la economía, lo que sería la economía informacional. Entonces, cuando hacemos trabajo de campo, tenemos que ser conscientes, bueno, aparte de otro tema, que si estás 4 años haciendo trabajo de campo, no estás 4 años publicando, con lo cual estás fuera del sistema, ¿no? Seáis conscientes, ¿no? Una cosa muy importante es reconocer que ya las personas ya no tenemos una única existencia política, sino que tenemos al menos dos o varias. Somos el concepto de migrantes digitales. Esto lo hemos visto con la gente que trabaja para las plataformas como Amazon Turk o que trabaja para estas plataformas digitales. Entonces, yo estoy trabajando aquí en Barcelona y quiero hablar, pues no sé, con el Jordi, una entrevista, ¿no? Pues yo soy una persona que tiene sus derechos. El Jordi me va a aplicar el código de buenas prácticas de la Autónoma, va a pedirme un consentimiento, ¿no? Yo como persona física tengo unos derechos con el Jordi, ¿no? Pero si yo me entro en Amazon Turk, yo dejo de perder mis derechos. Es Amazon Turk quien decide cuáles son mis derechos como ciudadano de Amazon Turk. Y entonces somos un emigrante digital allí. No somos personas con derechos por un Estado, sino que hay otro Estado que nos da unos derechos, nos da acceso, nos da medios de pago, nos decide qué aprueba y qué no aprueba, nos puede dar un fórum para que hablemos los turkers, los que trabajamos en Amazon Turk o no, ¿entendéis o no? Es decir, que ya tenemos que reconocer una dimensión, y aquí sabe más Beatriz que yo, una dimensión digital de las personas, pero no solo técnica, también política, y eso tiene implicaciones a muchos niveles del trabajo de campo, donde quizás el tema, digamos, de las etnografías digitales ya no es opcional, sino ya forma parte de la cuestión. Otro tema, los datos personales ya no son datos inalienables, sino los datos personales la gente los está usando como un medio, como un asset, como un patrimonio para poderse ganar la vida. Todos los que tenemos que rellenar perfiles reales en Instagram para poder decir ok a diferentes restaurantes, para poder hacer evaluaciones positivas de productos de informática, evaluaciones positivas de hoteles en TripAdvisor. Tenemos que poner nuestros datos reales, ¿entendéis o no? Y esos datos, aunque nos paguen por hacer esas revisiones, los estamos vendiendo de alguna manera. Y lo que quiere la gente, como con el trabajo infantil, no es dejar de trabajar, sino mejores condiciones. Lo que quiere la gente aquí es poderse llevar esos datos a otra plataforma, ¿entendéis? Y de hecho hay un sindicato europeo que ya está promoviendo
que los trabajadores digitales se pueden llevar sus datos personales a otras plataformas. Un tercer tema que yo creo que es crucial para nosotros es reconocer que estamos capturando datos de pueblos que quizás como pueblo no les interesa darnos, ¿no? El tema clásico de las farmacéuticas es un clásico, ¿no? Recoges plantas medicinales y después los patentas como principios activos de productos comerciales farmacéuticos, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Estaba pensando sistemas de organización política, restos arqueológicos de todo tipo, la lengua, ¿no? Todo tipo de modismos lingüísticos. Todo esto nos pertenece a la Unión Europea porque lo está financiando o le pertenece al pueblo que los está generando, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la suerte de que Vicky Reyes está trabajando estos temas y está trabajando con diferentes grupos y con una red, digamos, de expertos locales indígenas en todo el mundo, y pronto le podremos pedir que nos explique un poco el estado de la cuestión. Pero eso es un tema a plantearnos, ¿no? Estos datos, ¿a quién pertenecen? Ya no nos pertenecen a los investigadores, pertenecen a la institución, no sé si lo sabéis. Los tenemos que acabar poniendo en abierto, pero es que quizás este pueblo no quiere ponerlos en abierto. No sé si entendéis, ¿no? Es un tema que nos tenemos que plantear. Después, otro tema que para mí es crítico es que cuando hacemos trabajo de campo ya no estamos hablando solo con personas con dimensiones humanas y dimensiones digitales. Estamos hablando con personas cuyas conductas están orientadas por algoritmos y donde la inteligencia artificial va a dejar de ser algo de ciencia ficción como para estar en nuestra vida cotidiana. Oí en la fiesta de la Escoleta el otro día a un niño diciéndole a una niña: es que yo prefiero Cortana que el otro, ¿cómo se llama? El Siri, porque me gusta más el Cortana que el Siri, ¿no? Porque ellos hablan con dispositivos digitales de manera, le piden información, le piden consejo, se relacionan de manera habitual, ¿no? Y esto acaba de empezar y me temo que es mucho más prevalente de lo que nos podemos llegar a imaginar. De hecho tendremos oportunidad quizás de hablar de esto en el futuro. Es decir, y después, si todo lo que os estoy diciendo, si ya era difícil el tema pandémico, ya era difícil el trabajo de campo, ya era difícil el tema de datos personales, ya era difícil hacer observación etnográfica cuando todo el sistema te está impidiendo lo contrario, si ya era difícil ser crítico porque el sistema nos exige ser domésticos, porque nos financia, y si somos críticos no nos financia, ¿vale? Si todo eso era así, con la guerra de Ucrania estamos en un proceso de regionalización del mundo de nuevo, ¿no? De bloques. No sé si lo veis. Por ejemplo, dejadme una cuestión, y lo digo en primera persona. Ahora mismo hacer trabajo de campo en Marruecos legal es imposible. O sea, ahora mismo el Estado de Marruecos, si vais a sus webs, exige que cualquier estudio de cualquier tipo sea autorizada por el Ministerio, ¿vale? Lo exige su web, ¿vale? Los proyectos europeos que tenemos han tenido que usar canales informales, porque si tú vas directamente a la web no te contestan, no tienes respuesta, ¿no? Han tenido que usar canales informales, entre ellos la Agencia Española, etcétera, para obtener estos permisos, ¿entendéis? Pero sin ese permiso no es legal hacer trabajo de campo en Marruecos hoy día. Y es un permiso imposible de obtener. En otros lugares no es recomendable pedirlo porque te van a pedir dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otra cuestión es el aumento de los costos, los viajes, etcétera. Pensad que si el trabajo de la observación participante es cara, nadie quiere financiar la observación participante. Ahora mismo tomar un avión a Papúa Nueva Guinea es 2 veces más caro que hace unos pocos meses, ¿no? Y aparte, todo el tema de las gestiones, yo he estado recientemente en Israel y os puedo decir que he dedicado más tiempo a hacer todos los papeles para poder entrar en Israel y para poder salir que no para hacer el trabajo académico que se supone que tenía que hacer. Y esto va a ir a más, ¿no? Y después, claro, el aumento de los riesgos en general. El trabajo de campo ahora al mundo es más inseguro. Los proyectos colectivos. Si antes era recomendable tener una asociación local que te fuese a buscar al aeropuerto, que te atendiese, que te orientase, ahora ya mismo lo exigimos. Oye, ¿dónde haces trabajo de campo? ¿Me has dicho? ¿Dónde? ¿En Fiji? Vale. ¿Y quién te va a ir a buscar al aeropuerto?
¿Y esta asociación de dónde sale? Señor, estas preguntas son habituales ya porque precisamente ahora mismo ya todo el mundo empieza a tener los proyectos que lo pueden permitir, seguros de todo tipo, para este tipo de cuestiones, cuando antes no era un tema tal. Y ya acabo, como veis soy positivo. Pensad que nuestros datos, por suerte curados, es decir, no el diario de campo, sino digamos informes etnográficos, transcripción de entrevistas anonimizadas, etcétera. Los datos, digamos, procesados, tienen que estar en el repositorio ua.cat con NIU. ¿Por qué? Porque lo pide el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Tú no puedes tener tu ordenador, el Rafael, ¿no? El Rafael mismo está aquí escuchando y no está dormido demasiado. Sus datos no pueden estar en su USB y no sé qué, no. Sus datos tienen que estar, porque él es estudiante de la Autónoma, ¿no? Sus datos están de manera segura, sus transcripciones, de manera segura en el repositorio institucional, que es el OneDrive con NIU, ¿vale? Ahí solo puede acceder él y sus directores, pero tiene todas las garantías de seguridad, un servidor en territorio europeo, con el servicio de informática haciendo plan de riesgos y el Data Management Plan del Data Protection Officer controlando esos datos, ¿vale? Esto no puede estar en su portátil o en USB, ¿no? Entonces, claro, esto no es opcional, esto es obligatorio, ¿no? Y esto tiene consecuencias, porque tú, si tienes que publicar tu diario de campo, ya no va a ser un diario de campo. Por lo tanto, ya hemos conseguido como mínimo que los diarios no se tengan que publicar, sino solamente los que serían pensados para otras personas, ¿no? Como reportes etnográficos, transcripciones, etc. Bueno, nada más, simplemente para iniciar el debate. Me temo que el mundo al que vamos, este mundo, el overheated mundo que decía Eriksen, ¿no? El mundo sobrecalentado, es también un mundo de lo políticamente correcto, de lo que está por encima del iceberg, ¿vale? Lo que todo el mundo, todo es modelización, ¿no? Modelización con datos de Google, con datos de... Es decir, pero claro, todo lo que está debajo, que es ese mundo que se va cambiando, todas esas desigualdades, ese mundo, si no lo haces con trabajo de campo clásico, no lo puedes descubrir, no lo puedes entender, no lo puedes, como lo hemos visto con los corredores migratorios, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el principal reto del trabajo de campo en nuestro mundo sobrecalentado. Muchas gracias.